Le preguntaba al ingeniero Felipe Jiménez, director fundador de SIN-SOLCOM, ¿cuáles son los diferentes sistemas informativos especializados para ayudar a las enfermeras? Le decía que en realidad no existen muchos softwares conocidos, al menos en República Dominicana, que se dediquen especialmente a la función de cuidado del paciente, que es lo que se llama enfermería. Pero sí hay algunos que prestan cierta ayuda, como por ejemplo el software que yo distribuyo, que tiene una interfase que puede ir avisando a la enfermera cuando llegue el momento de ir a ponerle un medicamento a un paciente. Sería una pequeña vocecita que saldría en la estación diciendo que ya llegó la hora de ponerle el medicamento al paciente X de tal habitación. Ahora que usted me dice eso, me asusto, porque los otros días vi unas noticias en otros países. Enfermera robótica, opera, cuida paciente. Y bueno, ya, no nos necesitan. Y les digo que las cosas están tan modernas y escasez de enfermera mundialmente, que será que las enfermeras irán a llevar los medicamentos, eso, pero vamos a ver qué pasa, porque yo creo que falta mucho tiempo para eso. ¿Qué diferencia hay entre su software y los otros? La diferencia básica está en la forma de gestionar. ¿Que es más fácil? No. Yo no diría que es más fácil, sino que está adaptado a las funciones de una técnicas modernas de administración, que como son la descentralización. Recuerde que le hablé ahorita de retroalimentación. Tú no puedes tener retroalimentación si no tienes descentralización. Le voy a explicar brevemente qué es la retroalimentación para que tengamos una idea. Exacto. La retroalimentación no es más que aprovechar el trabajo que alguien detrás hizo para yo realizar el mío. Okay. Eso significa que inmediatamente yo implemento retroalimentación en un proceso, automáticamente las cosas deben ir guiadas, porque si tú tienes que entregarme un trabajo para yo hacer el mío, entonces yo te voy a exigir que tú hagas el tuyo. Y así el que está después de mí va a exigir que yo haga el mío. Correcto. Eso significa que es la única manera de organizar los negocios. ¿Cuál es la necesidad de que la enfermera se inserte en el proceso tecnológico? ¿Por qué tenemos nosotros que entrar? Es una pregunta que algunas de ellas me dicen y yo estoy de acuerdo en la modernización. Sí. Pero hay muchas, recuérdense que la comunidad de enfermeras no han estado la mayoría expuesta a las computadoras, no lo tienen en la casa o X o M. Y no ha dado un poquito de trabajo. Yo te lo voy a explicar con un ejemplo. Okay. Arelis, un país sin infantería no puede ir a una guerra. Okay. No puede enviar a otro a los trabajos de infantería. Y la infantería de una clínica son las enfermeras. O sea, las enfermeras son las que se involucran en el trabajo diario. En todo. Y como yo propugno por la descentralización, no hay manera de descentralizar si yo no automatizo el origen de la información. O sea, sin origen de información yo no puedo tener información veraz. Imagínate que la mayoría de los softwares no integran búsquedas exactas a través de la cédula. Y tú no te imaginas la cantidad de expedientes duplicados que existen por eso. Eso significa, Arely, que sin la integración de la fuente o del origen de la información a un software, no es posible, organizar ningún negocio. Por eso hay que integrar a las enfermeras, como ellas son la base principal del trabajo de cualquier clínica, de cualquier hospital. Entonces lo lógico es que sean las enfermeras quien se integren a la tecnología. Ingeniero, pero no aleja el usted estar pendiente a la computadora, lo que más me preocupa, del cuidado directo del paciente. No Porque creo. Nosotros hemos incorporado que la enfermera profesional, las licenciadas, sean las que cuiden a esos pacientes directo, tienen más tiempo para ello, lo que debe ser. Nadie más debiera cuidar en el nivel de enfermería a un paciente que no sea licenciada y que sepa. Entonces, con la computación, ¿no le está alejando el tiempo que le debe dedicar a ese paciente para estar computando? Yo te entiendo, Arely, pero depende de algo.
depende de la planificación del trabajo. Ok, muy bien. Si yo te digo a ti que en mi software yo he siempre tratado de implementar todo lo que tiene que ver con la metodología 5S, y te puedo decir que si toma los primeros 15 minutos cuando llega a su trabajo, la enfermera toma su récord que le corresponde trabajar, sí. Ya ahí tiene todos los medicamentos medicamentos y material gastable que va a necesitar. Lo pide, el trabajo de 8 horas, la computadora, la única interferencia que la va a hacer en los primeros 15 a 20 minutos. Es decir, que no va a interferir el cuidado del paciente. No debiera. Exacto. Okay. Porque recuérdate, inclusive, Arely, que luego vienen nuevas órdenes, pero son esporádicas y correcto, que llegan. Ok. Entonces, ¿cuál es el papel de la enfermera en el uso de estas herramientas informáticas? ¿Cuál es el papel de ella? De meter todos los medicamentos y todo lo que ella va a necesitar para dar un mejor cuidado al paciente. Sí, ese es el propósito, ¿no? Como te decía, como las enfermeras son el batallón de infantería de la clínica, las enfermeras son las que en realidad hacen todo el trabajo de origen de información. Okay. Como te decía. Es decir, entonces, ¿se lo estamos haciendo más fácil a los otros departamentos? No es que se lo está haciendo más fácil, porque siempre lo han hecho. Okay. Lo hacen en papel, ahora le estamos pidiendo que lo hagan en una computadora, en un teclado. Ok. ¿Cómo afecta la imagen del proceso de enfermería con la falta de integración? Como te decía ahorita, Arelis, ¿cómo uno motiva a la gente que se integren? Vuelvo y caemos con esta pregunta al proceso de retroalimentación. Mira. Pero algunas de ellas lo están peleando, no quieren. Vamos a caer en ese tema ahorita, en el aspecto de la resistencia, pero déjame contestarte esta pregunta porque esta sí es interesante. La imagen del negocio se deteriora totalmente. ¿Por qué? Porque si yo continúo con una enfermera escribiéndome a mano para luego mandarlo a un centro a que lo digiten, para luego hacer un proceso, para luego darme cuenta que no se digitó, cuando me dan una de alta a las 8 de la mañana, dan las 5 de la tarde y no se ha ido el paciente. Y es lo que ocurre en la mayoría de los centros de salud. Eso es interesante. Seguiremos con él en la próxima segmento y vamos a hablar de eso que le va a interesar a usted. Porque algunas veces se quejan los pacientes, la mayoría de las veces, que van a la clínica, el médico le da de alta vamos a decir a las 12 del mediodía y son las 4 de la tarde y todavía usted está ahí esperando, loco por ir a su casa y retomar su vida. Y este programa aparentemente le va a ayudar a que usted se vaya más rápido a la casa. Quédese con nosotros y aprenda para que pueda demandar de esos software tan importantes que son para nosotros, las enfermeras y ustedes como pacientes.